Buenos días a toda la teleaudiencia, internautas que están conectados con nosotros en los canales de YouTube y de eh, Facebook. Hoy, miércoles 9 de septiembre del año 2020, iniciaremos nuestro estudio matutino que estaremos llevando a ustedes. Es el número 17 del año 20 sobre el Evangelio de Juan. El tema es la elección y quiero pedir la bendición de Dios para exponerlo. Padre que estás en el cielo, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que nos has otorgado como la mejor bendición que pudiste darnos, pero como es tu mente y tu sabiduría y nosotros no somos sabios como tú, necesitamos que nos concedas también la sabiduría para entenderla y para exponerla, la gracia para tratar con ella por sí misma y no con intereses particulares inclinados a una particular idea. Así que tu Espíritu Santo nos llene de su poder para poder estudiar esta porción de esta mañana. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema pues es la elección y estamos saludando a todos los que ya están conectados desde temprano durante la mañana o que miren este mensaje en diferido. Saludamos a aquellos hermanos que sabemos que siempre se conectan, como los Vargas en Arizona, Teresita Urrutia en San Francisco, Leticia Sánchez en San Diego, en el Perú, al Rosa Elvira y muchos otros más que no sabemos exactamente sus nombres, pero muchos en Guatemala de la Iglesia Cristiana Visión de Fe también están conectados. Estelita Dugal, siempre la veo ahí conectada, y muchos nombres también nuevos que no conozco. Pues a todos ustedes que estén viendo este estudio, que Dios nos bendiga con su sabiduría para poder captar estas palabras. El tema de hoy es la elección. Vamos a comenzar con el versículo 58 del Evangelio de Juan, capítulo 6, y estaremos desarrollando del versículo 58 hasta llegar al punto del tema central, que es la elección. Dice así Juan 6:58: Este es el pan que descendió del cielo. Es el Señor Jesús que está hablando de sí mismo, pero como que fuera en tercera persona. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres, no como el pan, ¿verdad?, que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan, refiriéndose a él mismo, vivirá eternamente. Qué declaración tan poderosa. Pero para poder internarnos en esta declaración, tenemos que hablar de un contexto de la época del Señor, y es que cualquier persona que tuviera un poquito de instrucción en la palabra de Dios en aquellos días, o que tuviera un poquito de observancia de la práctica de la fe de Israel, y que hablara el dialecto arameo judaico, la palabra el cielo, en realidad el cielo en el idioma hebreo o arameo no es singular, es un nombre plural, siempre es plural. Igual que agua, agua no existe un vocablo agua como en castellano. Decimos agua y para el plural decimos aguas.
Igualmente decimos cielo y para el plural decimos cielos, pero en hebreo es plural porque son cielos, es tan inmenso y aguas son grandes cantidades de agua, entonces no existe en hebreo el singular de la palabra agua o de la palabra cielo. Entonces en el tiempo del Señor, Él cuando hablaba del cielo se refería a los cielos. En hebreo es Hashamaim, los cielos, Hashamaim, los cielos. Y cuando ellos decían algo referido al cielo, por ejemplo, el pan que descendió del cielo, no se estaban refiriendo a otra cosa sino a Dios, se estaban refiriendo al poder de Dios. Y cuando dice Juan 6:58, este es el pan que descendió del cielo, no solo viene de arriba, sino viene del mismísimo Dios. Quiero hacer una corrección aquí para que no se interprete mal. Esta parte de la diapositiva no es parte del versículo 6, por lo tanto le voy a poner cursivas y lo voy a separar. Bueno, no lo voy a separar porque me aparece un versículo que no debe ir. Muy bien, entonces continuando con la exposición, cuando Juan 6:58 dice, este es el pan que descendió del cielo, está hablando que viene del mismísimo Dios, viene de los Shamaim, pero no dice que descendió de Dios, porque ya hemos dicho con anterioridad que cielo es una referencia a Dios, a la majestad. Continúa el Señor diciéndoles en el versículo 58, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. Y aquí se está refiriendo al maná o al man, que también cayó del cielo. Pero los que lo comieron murieron. ¿Por qué fue que murieron si el pan cayó del cielo? Porque obviamente el maná no descendió aunque descendió de Dios, fue un milagro hecho en la atmósfera. En el cielo sí, pero no en el cielo de Dios, como el Señor Jesús, que sí vino de la mismísima deidad. Por eso es que dice aquí que los que lo comieron murieron, porque no había descendido de la eternidad. En cambio, el Señor Jesús descendió de su trono, desde su trono de gloria a la tierra, como el pan de la vida eterna. En el Salmo 105 encontramos una referencia a este pan que comieron los israelitas en el desierto. En el Salmo 105:40 dice, pidieron y les mandó codornices y los sació del pan del cielo. Aquí está lo que les decía sobre el plural. Que la palabra cielo es plural. Entonces aquí, aunque en castellano dice pan del cielo, en hebreo dice lehem shamaim, belehem shamaim, o sea, y pan de los cielos, pan de los cielos. Ellos, el Salmo está cantando y recordando que pidieron y Dios les mandó carne, codornices y los sació con el pan del cielo. En el Salmo 78 lo canta y dice lo siguiente en forma poética y hermosa. Sin embargo, dice, dio órdenes a las nubes arriba, de ahí vino el maná, y abrió las puertas de los Shamaim, de los cielos. Otra vez está diciendo de dónde provino el maná. Hizo llover sobre ellos man o maná para comer y les dio grano de los Shamaim. De nuevo está hablando de la palabra cielos en plural. Y continúa el Salmo 78 diciendo, pan de poderosos.
pan de Abirim. Abirim quiere decir poderosos. Comió el hombre, les envió provisión para saciarlos. Sin embargo, ellos murieron, la generación que lo comió no vivió eternamente, porque ese pan no descendió de la mismísima eternidad, sino que era un pan de las nubes, un pan de la atmósfera, por lo tanto era temporal, porque lo que se ve y se toca y se palpa es temporal. Les continuó hablando y les dijo en el mismo versículo 58, el que come de este pan, refiriéndose ahora al pan que es Él y que descendió de la mismísima deidad, del mismísimo trono de Dios, el que come de este pan vivirá eternamente. O sea, el pan que bajó del cielo, visible, hizo que solo sustentó durante un tiempo a los israelitas, pero Él, cuando sustente a alguien, lo va a hacer vivir eternamente. ¿Y por qué razón? Porque Él, el Señor Jesús, no bajó del cielo visible, no viene de las nubes o de un planeta, sino viene de la eternidad. Cuando Él hace esta declaración, los discípulos se asustan. Tenía muchos discípulos y seguidores. Y por eso dice el verso 60, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién podrá escucharla? Jesús, consciente de sus discípulos, de lo que murmuraban sus discípulos, por esta palabra que había dicho, les dijo, esto os escandaliza. Hay cosas que no podemos recibir en forma de revelación de Dios porque nos escandalizamos con las cosas pequeñas. ¿Qué sería si nos da a conocer los secretos? Así que Él no va a dar cualquier secreto a una persona que por cualquier cosa se escandaliza. Porque mire, a estos que se escandalizaron porque dice que Él descendió del cielo, les hace una declaración potente y les dice, pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes, que si vieran al portador de los atributos del amor entrañable, estoy sustituyendo el título Hijo del Hombre por lo que significa el portador de los atributos del amor entrañable, si lo vieran subir a donde estaba antes, estas palabras fueron dichas por el Señor Jesús, quien dijo ser el Emet o la verdad, el Emet, la verdad. Él no podía estarles diciendo engaños, ni podía estarles diciendo algo para salir del paso, les estaba diciendo una revelación eterna, porque Él es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Y hemos hablado que la verdad solo la posee Dios. Nosotros no poseemos la verdad, nosotros buscamos la verdad. El deseo de nuestro corazón en estos estudios es invitarle a usted a que busquemos la verdad. Somos discípulos de la verdad. ¿Y cuánta verdad tenemos? Pues estoy seguro que tenemos más verdad que la que teníamos antes, que hemos ido creciendo en la verdad. Ahora, no me atrevo a compararme con los demás porque no es sabio compararme con los demás, ni estoy mandado a compararme con la verdad de los demás. Lo único que sí tengo que saber es que la verdad no la poseo yo totalmente, porque es Dios y Dios revela su verdad y aún personas que podríamos considerar ignorantes pueden darnos grandes lecciones de la verdad. Pero él sí posee, siendo poseedor de la verdad, y cuando ha dicho que si vieran al Hijo del Hombre, al portador de los atributos del amor entrañable, ascender a donde estaba antes, Él está diciendo de dónde vino, que Él mismo es Dios, que Él puso sus atributos, dejó su palabra en lo que le llamamos en el estudio pasado Abba, el conjunto de requisitos que habría de cumplir
al venir a la tierra, quedaron allá en el mismo trono. Esa es la verdad. Pero Él está aquí en la tierra y vino a dar testimonio de la verdad. Y lo que Él dijo y enseñó fue la verdad. Y hace esta declaración de que Él descendió del cielo. Es una declaración como que ya debiéramos de estar maduros para recibirla. Pero algunos de los discípulos a estas alturas no estaban maduros. ¿Cómo dudar que Él es Dios? ¿Cómo podemos pensar que Jesús sea algo diferente de Dios con esta declaración si ya dio su categoría, si ya demostró que Él es la verdad? Pues no podría estar mintiendo al decir que descendió de los mismísimos cielos como la verdad de Dios, como el Dios infinito, el Dios bendito y por los siglos. Así que es el Dios que está habitando entre nosotros. Eso es lo que cuesta recibir y le costó a los discípulos, al grupo de discípulos de aquella época y a los discípulos de todas las épocas, incluso hasta hoy hay quienes dudan de que Él sea Dios y a veces pues sí creen por un tiempo, pero luego vienen otras corrientes y esas corrientes desvanecen esa fe. Pero el secreto de la salvación y el secreto de la vida eterna está en comer del pan que dijo ser Él, y eso es lo que nos va a dar vida eterna. Vamos a ver algunos conceptos ahora que nos hablan sobre el espíritu. En hebreo el espíritu se dice ruach, ruach. Tiene muchas definiciones y muchos usos en el idioma hebreo. Por ejemplo, ruach puede ser soplo, puede ser viento, puede ser aire, se puede ver de muchas maneras, pero aquí él lo va a utilizar en una forma diferente. Veamos. Después de haberles dicho que él, ¿qué diríamos si supiéramos de dónde descendió él? Ahora pasa a decir el espíritu, el ruach, es el que da vida. Esto es una declaración poderosa. ¿Quién es el que da vida? El ruach, el espíritu. La carne, lo que es temporal, para nada aprovecha. Para nada comparado con la eternidad, aunque vivamos 120 años, 70 años. ¿Qué son esos años comparados con la eternidad? Por eso la carne no aprovecha para mucho. Y luego continúa diciendo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Él tenía la capacidad de hablarnos de la vida y del espíritu, porque él en la tierra era el Dios manifestado. Así que vamos a ver algunos conceptos sobre el nombre espíritu, sobre el Ruach. Examinaremos las siguientes escrituras que nos hablan con claridad de la palabra Ruach, el cual es Dios, el cual es de Dios y no del hombre. El Ruach, en primer lugar, es el poder de la vida eterna. Es el que posee la capacidad de dar vida. Como dice el Espíritu, sea Dios, es el que da vida. Eso está en Juan 6:63. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu. ¿Quién es el que da vida? Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. En Eclesiastés 12:7 dice esta declaración: entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Aquí la palabra espíritu está acompañada de dos letras que son una Vav, la Vav, y una Hei. Y una Hei, donde la Vav es una conjunción y la Hei es el artículo definido él. Por lo tanto dice, y él
Estas dos primeras letras nos están hablando de la conjunción y del artículo, y luego nos deja solamente la palabra que ya conocemos, espíritu o ruach. Entonces, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Y esto no es para hacerse bolas o confundirnos, porque el espíritu es de Dios. El espíritu es el poder de la vida, que puede ser una vida temporal o puede ser la vida eterna. Y en el caso del hombre, pues Dios le da el poder de la vida, y cuando le quita la vida o cuando le quita el espíritu, pues el hombre ya no sigue viviendo. En Zacarías 12:1 dice así: profecía, palabra del Señor acerca de Israel, el Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre. Dentro de él, aquí tenemos otra vez la palabra Ruach Adam, Ruach, espíritu de Adán, el espíritu de Adán, para indicarnos que es Dios el que forma, el que da el espíritu. Pero también en el Salmo 104 tenemos una declaración que podría confundirnos, porque dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento. La palabra aliento es ruach, solo que está con un sufijo pronominal de ellos, o sea, el espíritu de ellos. Les quitas el ruach a ellos. ¿A quiénes ellos? A los animales, porque los animales también, al tener el poder de la vida, tienen espíritu. Es el poder de Dios que les da vida. Cuando Dios les quita ese poder, que aquí se tradujo aliento, pero que la palabra es espíritu, entonces expiran y vuelven al polvo. Salmo 104:30 dice: envías tu espíritu, aquí dice ruach, pero se agrega la palabra, el sufijo pronominal, segunda persona masculino, y por eso dice ruja, rujaja, que sería la última ja, sería el sufijo pronominal, segunda persona, tu espíritu. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Con estas escrituras lo que estamos viendo es que el espíritu es de Dios, que es el poder de la vida. No es algo independiente que el hombre tenga algo así que lo pueda manejar él, sino que es el poder de Dios, que mientras tenga ese poder de Dios tendrá vida, tendrá aliento, tendrá ánimo, estará en esta tierra. Pero si él lo quita, entonces él quedará sin esa fuerza que le permite vivir en la tierra. Así se entiende mejor el versículo siguiente. Él es el Ruach. ¿Por qué? Porque dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Como hemos visto en el libro de los Salmos, en Eclesiastés y en Zacarías, del poder de Dios para darle vida, su soplo para darle vida a las criaturas, a los hombres. Ahora ya el Señor continúa hablando, diciendo, el espíritu, el Ruach, es el que da vida. Él es el poseedor del Ruach, Él es el administrador del Ruach. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Como Él es Dios, tiene la capacidad de que al hablar sus palabras lleven esa vida, pero también lleven el poder del Espíritu Santo. Como dice Juan 6, he venido para que tengan vida, Juan 6:10. Juan, sí, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso está en Juan 10:1. Por lo tanto, Él es el Espíritu, pero algunos no creyeron. El versículo 64 dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Esto asombra, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya Él escogido entre sus colaboradores más cercanos a un discípulo
que finalmente lo entregaría. Quizá uno viendo alguna película al respecto o leyendo esto con una mente como cuando la leíamos de niños, quizá se arrepiente Judas, quizá Pilato se arrepiente, decía yo, y no lo condena porque no había razón para condenarlo. Pero qué interesante, ¿verdad? Que él sabía que este hombre lo habría de entregar y sin embargo lo llamó, le tuvo confianza, lo tuvo en el círculo de los discípulos de los 12, que era un círculo íntimo, le dio poder y hasta es notorio que es el único hombre a quien le depositó un ministerio muy notorio como fue el ministerio de la tesorería o del dinero. Solo, esto nos indica que solo pueden venir a Él aquellos a quienes les es dado por Abba, por el Padre. Esta es una promesa. La palabra de Dios se compone de dos grandes elementos. Uno son las promesas a los padres, a los antiguos, a Abraham, y los mandamientos, donde las promesas son las que nos dan la esperanza de la salvación y los mandamientos son los procedimientos para vivir conforme a las leyes del reino. ¿Puedo yo cumplir todos los mandamientos y no alcanzar salvación? Claro, es difícil, es imposible cumplir todos los mandamientos a perfección durante toda la vida, pero podría ser un esfuerzo, pero eso no me da salvación. Lo que me da salvación es la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Cordero que habría de venir a quitar el pecado del mundo. Y aquí Él les está haciendo una promesa maravillosa. Hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a traicionar. Entonces, la promesa está aquí. También les decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido de mi Padre. Esto es demoledor, ¿verdad? Por más que yo me esfuerce, por más que yo quiera hacer alguna, como decía antes, cumplir todos los mandamientos, pero si el Padre no me da el chispazo para reconocer que Él es, Jesús es el Dios, el Cordero, el Dios hecho carne, no lo voy a encontrar, voy a actuar quizá con simpatía o enemistado con Él, pero no lo voy a encontrar. Pero es esa fuerza que Dios le pone en el corazón a uno lo que puede abrirle los ojos para ver en Jesús a Dios mismo, el Salvador. Es una concesión del Padre, esa es la promesa gloriosa. Como resultado de estas palabras tan extraordinarias, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Ahora, no todos se apartaron. Algunos no se apartaron. ¿Por qué? Porque los que son llamados, los que son injertados, aquellos a quienes el Padre se los dio a Él, aquellos a quienes el Padre atrajo hacia sí mismo, es imposible que se vayan. Pueden los tales enfriarse, pasar tribulaciones, pasar tentaciones, pero regresarán. Pueden quizá ir a probar un poquito de una vida antigua, con imperfecciones, pero al final volverán a Él para ser perfeccionados. Entonces Jesús le dijo a los 12 discípulos, como algunos se habían ido, ¿verdad? Les dijo, ¿quieren ustedes también irse? La puerta está abierta. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Qué palabras tan maravillosas, monumentales. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque Pedro había saboreado ese poder de la vida eterna. Y aunque Pedro no era perfecto, en el momento crucial, en un momento crucial de su vida, lo iba a negar, iba a blasfemar de él, pero era un llamado y regresaría. Por eso aquí
proféticamente dice, tú tienes palabras de vida eterna. Él lo sabía y no se habría de ir voluntariamente. Le sigue diciendo, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ese saber que Jesús es el Santo de Dios, el ungido, el Mesías, ese es el poder, el regalo, la promesa más grande que el Padre, el Abba nos ha concedido. ¡Qué maravilla! El llamamiento para salvación tiene que tener un resultado. No podemos pues decir que basarnos solo en que somos imperfectos y que caemos y que somos débiles. Pues sabemos que somos imperfectos como humanos, como hombres, pero tenemos que tener el entendimiento de que si tenemos el llamamiento para ver a Jesús como Señor y confesarlo como el Señor, el que murió, resucitó y que está en su trono, en la majestad, en las alturas, como dice la Escritura, tenemos que estar seguros de que ese es el camino de la salvación, pero tenemos que dar fruto. No solamente decir que somos, sino tenemos que dar fruto. Jesús les respondió, verso 70, no escogí yo a ustedes los 12, sin embargo uno de ustedes es un diablo. ¿Qué cosa tan extraordinaria? Por eso el tema de hoy es la elección. La elección es divina. Él es el que nos escoge. A veces pensamos, sí, pero yo tengo que responderle y decirle que sí. Pues sí, obviamente, pero esa es la parte menos importante, es la parte que tal vez vemos nosotros como la más difícil, pues decirle que sí, escogerlo a Él. Pero si Él nos escogió, le vamos a decir que sí, no importa las circunstancias, al final le vamos a conocer y vamos a llegar a Él. Que eso es un honor muy grande. Nadie puede gloriarse. Por eso dice, por gracia sois salvos, y esto no es por fe, no es mérito de vosotros, sino es por la gracia de Dios. Si fuera por obras nos podríamos vanagloriar, pero no podemos hacerlo. Por eso Jesús le dice, no escogí yo a ustedes y uno de ustedes es el diablo o es un diablo. En la literatura de Qumran, antes que se escribiera el Evangelio, porque Qumran tiene una existencia de unos 100 años o un poquito más antes de la época del Señor Jesús. Esa comunidad se alejó de la corrupción que había en Jerusalén. Y entonces ellos crearon una literatura y crearon una comunidad y leyes y normas. En esa literatura que ellos usaron, describieron un nombre para hablar de Satanás y es Ashmedai. Ellos usaban ya el arameo, que es el equivalente al griego Satanás. Ashmedai, equivalente al griego diabolos. Con este nombre se le menciona en el libro de los jubileos, que es de la literatura descubierta en las cuevas de Qumran. Ashmedai es una palabra aramea y su raíz hebrea es shamad. Shamad es una palabra o raíz que significa destruir. En el griego, la palabra que recibió este concepto de Satán o de destructor fue la palabra diabolos, que viene de la raíz que significa engullir o tragar. Por eso también en alguna parte del Nuevo Testamento se le llama el devorador. A los demonios también se les llama masigín, los destructores. El nombre hebreo de Judas, el discípulo que lo entregó, es muy interesante. Su nombre era Yehudá, como el patriarca, y como muchos que se llamaron Yehudá, y de donde viene la palabra Yehudí o judío. Yehudá, pues nos llegó a nosotros por el viaje que tuvo que hacer de un idioma a otro
al arameo, al hebreo, al latín y al castellano nos llegó como Judas, pero su nombre es Yehudá. Y lástima porque el nombre que tenía era tan lindo, ¿verdad? Yehudá, que quiere decir él dará gracias. Tiene que ver con gratitud, con reconocimiento a Dios. Y eso fue lo que hizo su antepasada, Lea, cuando lo concibió y se dio cuenta que ella no merecía tener un hijo más, un cuarto hijo, y estaba dando a luz el cuarto hijo. Se dio cuenta que era un regalo divino porque sus rivales, las otras esposas de Jacob, su esposo, que eran cuatro, ya no podrían dar más hijos que ella para completar las 12 tribus. Si cada una diera la misma cantidad de hijos, hubiera sido tres para Lea, tres para Raquel, tres para Silpa y tres para Bila. En total 12 que eran las 12 tribus, pero no. Lea se dio cuenta que estaba siendo visitada espectacularmente porque le dieron un cuarto hijo y le pone Yehudá. Y este es el nombre que el discípulo del Señor tiene. Él alabará. Lamentablemente tenía un nombre tan lindo, pero no le hizo honor. Verso 71 dice que él se refería a Yehudá o Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo habría de entregar. Según los estudiosos de las Escrituras, han tratado de averiguar qué significa Judas Iscariote. Y hay unas tres posibilidades o tres opiniones que se las voy a decir rápidamente. El origen del nombre Iscariote admite tres posibilidades. En griego se dice Iscarioten, y puede que sea un gentilicio, es decir, is es ish, que quiere decir hombre o varón, Carillot, hombre de Cairot, o sea, que proviene de una ciudad llamada Cariot, así se llamaba su padre, porque es Judas, hijo de Simón Iscariot, hombre de esa ciudad llamada Cairiot. También está la posibilidad que pueda ser Ishkariyot, que signifique el título de un trabajo, cargador, un hombre que carga. Por lo tanto, Simón, el papá de Judas, pudo haber sido alguien que trabajaba cargando bultos, Ishkariot, un cargador. Pero hay una última posibilidad y es la que podría ser que se tomó una palabra latina, sicario, que era un grupo armado anti-Roma y que Judas fuera perteneciente a esta, o su papá también, a este grupo de los celotas que estaban contra Roma. Por lo tanto, esa posibilidad también es válida. No sabemos cuál es la verdadera razón y origen del nombre de Iscariot, de Judas Iscariote. Vale la pena destacarlo por el papel que jugó, ¿verdad? Tan tristemente célebre en la muerte del Señor. Entonces a Judas se le pueden hacer algunos detectores sobre si es discípulo y qué frutos está dando. No es suficiente tener una religión, decir que somos seguidores del Señor, sino lo más importante son los frutos que estamos dando. Veamos algunas señales alarmantes de Judas. En el capítulo 12 del Evangelio se relata que en la casa donde había tres hermanos, Lázaro, Marta y María, llegó Jesús ya en la semana de su pasión. María tomó 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Mire qué perfume tan valioso. Un denario era el sueldo de un obrero de aquellos tiempos, el sueldo diario. Y un gramo valía un denario, porque eran 300 denarios,
los que valoraron los 300 gramos de este perfume, valiosísimo. ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino que era ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que había en ella. Sin embargo, Jesús, que lo conocía, no le quitó ese ministerio. Le dio la oportunidad hasta el final. Así que vemos ese amor, pero si no hay un llamamiento genuino, uno no va a reaccionar. Y termino con el versículo de Mateo 7:20 que dice, por sus frutos los conocerán. No nos preocupemos si las personas dicen que siguen a Dios o no siguen a Dios. Preocupémonos por nosotros, por dar frutos dignos de arrepentimiento, por seguir los procedimientos que decía al principio, los mandamientos y las promesas. Las promesas nos salvan, es Dios el que nos salva a través de las promesas que nos ha dado. Los mandamientos son la herramienta con la cual podemos mostrar los frutos que ya somos seguidores de Dios, porque si decimos que seguimos a Dios, podemos tener hasta un ministerio, hasta ser tesoreros, pero nuestros frutos van a hablar más que nuestras palabras. Querido amigo que nos está viendo en esta ocasión, vamos a hacer una oración para terminar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, no sin antes hacer un cierre. Y es que si usted ha llegado hasta este momento, si usted le gusta la palabra de Dios, porque sabe que en ella están palabras de espíritu y de vida, porque en ellas está la vida eterna, pues usted regocíjese y dispóngase a dar frutos, porque usted es llamado, porque usted es de Dios. Si usted nunca se ha hecho el examen de que ha sido llamado, ni lo ha pensado, pero bueno, llegó a este momento, oyó este mensaje, pues puede también decirle, Señor, yo creo que soy llamado, yo quiero, aunque parezca presuntuoso, yo acepto en mi corazón que tú eres el Señor, el Dios eterno. Pues de alguna manera esa es una buena forma de empezar a caminar con Dios, decirle, ven a mi corazón, te acepto, te reconozco, y solo está como confirmando, como dando fruto de aquel llamamiento interior. Padre que estás en el cielo, gracias por los que son llamados, por aquellos que han atendido a tu llamado y están hoy en tus caminos. Gracias, Señor, nos regocijamos tanto juntamente con ellos, porque un día también a nosotros nos llamaste, nos escogiste, y por eso tenemos que honrar a nuestros padres espirituales y a nuestros padres terrenales, porque los padres terrenales en primer lugar nos inculcaron el camino, nos facilitaron el sendero para poder encontrar a Dios. Y nuestros padres espirituales fueron los maestros que tú utilizaste para darnos nuestras instrucciones y guiarnos en los primeros pasos. Bendito seas tú, Señor, nuestro Dios de los cielos y de la tierra. Gracias te damos por eso, y permite que este estudio sea de bendición. Úngelo para que lleve luz y para que lleve mucha alegría a quienes los vean en el futuro, Señor, porque quedará como una biblioteca para poder consultarse cuantas veces sea necesario, especialmente en el canal de YouTube. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos concluido el estudio de esta mañana de miércoles 9 de septiembre, y es el número 17. Estaremos continuando de hoy en 8 con el siguiente, y los invitamos también a nuestro servicio en línea del domingo, que transmitimos un mensaje y un tiempo de adoración a las 9 y a las 11 de la mañana en estos mismos canales de Facebook y de YouTube. Que la paz de Dios esté con usted, que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos prospere y nos proteja.